Hola, bienvenido al canal. Si te ayuda este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayudas mucho a seguir creando más vídeos. Venga, vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: sea un transformador trifásico de 6600-400 voltios de 50 kilovoltiamperios y conexión YD. Se realizan los dos ensayos siguientes con las lecturas de los aparatos de medida indicados en cada uno. El ensayo en vacío: 6,6 kilovoltios, 0,33 amperios y 365 vatios. El ensayo en cortocircuito: 68 amperios y de los vatímetros W1 y W2 respectivamente 1753 vatios y 241 vatios. Vale, ¿qué se pide calcular? En el apartado A, el circuito equivalente fase neutro del transformador referido al primario. En el B, la tensión relativa de cortocircuito. Y en el C, la regulación y el rendimiento cuando se conecta en el secundario del transformador una carga que consume 40 kilovatios con un factor de potencia 0,85 inductivo. Empezamos con el apartado A. El circuito equivalente fase neutro del transformador referido al primario. Esto es importante, referido al primario. Y para ello nos vamos a ayudar de los dos ensayos que se realizan, el ensayo en vacío y el ensayo en cortocircuito. Vale, pues empezamos con el ensayo en vacío. Es este de aquí. En el ensayo en vacío, como vemos, en el secundario no está conectado nada, está abierto. ¿Para qué sirve el ensayo en vacío? Para averiguar las pérdidas en el hierro del transformador. ¿Cómo se hace eso? Vale, bueno, por si no lo sabéis, vamos a hacer un pequeño recordatorio. El hierro, los transformadores son como unas plaquitas de hierro en forma, a veces normalmente cuadrada, donde se arrollan las bobinas. Es decir, las bobinas del transformador son así y así, en el primario y el secundario. Entonces, en el ensayo del vacío, como aquí no conectamos nada y aplicamos una tensión en el otro lado, prácticamente no circula corriente por la bobina, porque el circuito está abierto, no puede circular corriente. Entonces, todo lo que circula se puede asumir que son pérdidas en el hierro. Es decir, se puede calcular las pérdidas en las plaquitas de hierro porque por el cobre no va a circular nada, porque el circuito está abierto. Entonces, todo lo que midamos que circula con los aparatos de medida que tenemos aquí estará referido a lo que se pierde, a lo que pasa por el hierro. Y por eso el ensayo de vacío nos sirve para averiguar esa rama paralelo del circuito equivalente, porque esa rama paralelo está referida a las características del hierro del transformador. Vale, pues vamos con ello. Parámetros de la rama paralelo. ¿Cómo se calculan? Pues como nos dan la potencia, que estamos midiendo una tensión aplicada, una corriente y una potencia. Vale, como nos dan la potencia, con esta fórmula podemos deducir la resistencia del hierro. ¿De dónde viene esta fórmula? Pues de la típica de que la potencia es la intensidad al cuadrado por la resistencia. Y de aquí sacamos que la intensidad al cuadrado es la tensión al cuadrado partido de la resistencia al cuadrado por la ley de Ohm, por la resistencia. Esta con el cuadrado se va y nos queda U al cuadrado partido de R, que es esto de aquí. Vale, pues sustituimos, la tensión es 6600 partido de raíz de 3 porque el circuito equivalente es fase neutro y encima en el transformador vemos que tenemos una conexión en estrella en el primario, por lo que la tensión de línea, que es la que estamos midiendo, no corresponde con la de fase. La de fase hay que dividir la de línea entre raíz de 3 para tenerla. Eso es lo que hacemos aquí. Y ya multiplicamos por lo ponemos al cuadrado y dividimos por la potencia y nos sale la resistencia del hierro. Y para sacar el otro parámetro ya tenemos esta. Ahora hay que sacar la de
la bobina equivalente, que no es una bobina, pero bueno. Para ello vamos a usar la admitancia, es decir, ¿qué es la admitancia? Aquí es la intensidad partido de la tensión. La admitancia es esto al completo. Y luego, como ya tenemos esto, ya tenemos la resistencia, deduciremos la inductancia. Vale, pues para sacar esa admitancia, dividimos la intensidad partida de la tensión. Que la intensidad la sabemos porque la estamos midiendo, es esta de aquí. Esa intensidad no nos valía en este primer parámetro. Hemos dicho que P es igual a I cuadrado por R, pero esta intensidad no es la que estamos midiendo, porque esta es solo la que pasa por la resistencia y estamos midiendo la que pasa por toda la rama paralela. Pero en este caso, para la admitancia, como esto refiere a toda la rama paralelo, sí nos vale esa intensidad que estamos midiendo, 0,33. Y la tensión, pues lo que hemos dicho antes, la tensión de fase, que es la de línea partida de raíz de 3. Eso nos da 8,66 por 10 elevado a menos 5 ohmios a la menos 1. ¿Vale? Y eso es igual, como es una rama paralelo, a la raíz cuadrada de las inversas de tanto la resistencia como la inductancia. Despejando, porque tenemos este valor y también tenemos esta resistencia que hemos calculado antes, pues nos queda que X sub mu es 12,1 kiloohmios. Son valores, como veis, muy altos, 39,8 kiloohmios y 12,1 kiloohmios. Es decir, es hierro, por ahí la corriente circula mal, tiene mucha resistencia y eso circulará poca corriente y entonces pues habrá pocas pérdidas, pero hay algunas. Y eso es lo que estamos intentando averiguar de una forma equivalente en este dibujito. Ya tenemos el equivalente de la rama paralelo. Vale. Con el otro ensayo, con el ensayo de cortocircuito, vamos a sacar los parámetros de la rama serie. Que esto ya no refiere al hierro, esto refiere a las bobinas de cobre. En este dibujito que hemos hecho antes, ahora vamos a cortocircuitar aquí. Vamos a cerrar este circuito y entonces sí que circulará corriente por aquí. Como la resistencia del cobre es muy bajita, toda la corriente, casi toda la corriente, prácticamente el 100% circulará por el circuito de cobre y habrá muy poquita que se vaya al hierro, por lo que podemos despreciar eso. Y entonces, como podemos suponer que solo vamos a tener el circuito de cobre, todos los parámetros que calculemos se referirán al circuito de las bobinas y con ello podemos representar con esos parámetros la rama serie que se referirá al cobre. Esta de aquí. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues en el circuito, en el ensayo de cortocircuito, hemos cortocircuitado la salida, en este caso en el primario, y hemos aplicado una tensión en la entrada, en este caso en el secundario. ¿Qué estamos midiendo? La intensidad, porque tenemos que aplicar una intensidad cercana a la nominal. Si no podemos hacer exactamente la nominal, una cercana a la nominal, y luego el método de los 2 batímetros para sacar la potencia y con ello ya la tensión. Vale. En este caso nos dan pues esa corriente y luego el valor de los 2 batímetros, que como están conectados con el método de los 2 batímetros podremos sacar el resto de parámetros. Vale, pues vamos a ello. Método de los 2 batímetros. Bueno, importante. El batímetro W1 da una lectura negativa. ¿Por qué? Porque si nos vamos al esquema, esto es importante fijarse, este puntito indica la polaridad y está en la parte derecha, por lo que la medida que este batímetro tome tendremos que considerarla negativa. El aparato no mide medidas negativas. Será positiva cuando lo veamos en la pantalla, pero por la forma en la que lo hemos conectado sabemos que tenemos que considerarla negativa, porque hemos puesto el lado positivo, hemos invertido la polaridad, hemos puesto el positivo en el otro lado. Si el puntito estuviera dibujado en esta parte izquierda, tomaríamos la medida como positiva. Como es el caso del batímetro 2, lo tiene en la parte izquierda.
Vale, pues aplicando el método de los 2 vatímetros, que es potencia igual a la suma de las dos medidas y potencia isoactiva y la reactiva raíz de 3 por la diferencia de ambas medidas. Vale, pues tenemos que la potencia es 1512 vatios y la reactiva 3453,7 voltiamperios reactivos. Vale, pues para el cálculo de la rama serie, desde el secundario, ¿por qué desde el secundario? Porque es desde donde se hace el ensayo. La resistencia es potencia partido de 3 veces la intensidad al cuadrado. ¿De dónde viene esto? De la fórmula que hemos puesto antes. La potencia es la intensidad al cuadrado por la resistencia. Pero en este caso no tenemos la potencia en una fase. Estamos midiendo la potencia total y es un transformador trifásico. Por eso tenemos un 3 delante, que es este 3 de aquí. El caso, despejando la resistencia y sustituyendo los valores, porque justo esos valores son los que estamos midiendo, nos sale que tenemos una resistencia de 0,109 ohmios, un valor muy bajito. Porque en este caso tenemos cobre, no hierro. Esa es la diferencia. Y luego, para la reactancia inductiva, usamos Q, obvio, porque las resistencias generan pérdidas activas y las bobinas y los condensadores pérdidas reactivas, o sea, potencias reactivas. Y tenemos Q3 por la intensidad al cuadrado, que viene de lo mismo. Pues, en este caso, sustituyendo 3453 partido de 3 por 68 al cuadrado, nos queda igual a 0,249 ohmios. Vale, ¿qué pasa? Que el enunciado nos dice, y siempre o casi siempre se hace así, que hay que referirlo al primario, ¿vale? Pues con la relación de transformación, que la relación de transformación es esta, 6600 partido de 400, hay que referirlo al primario. La resistencia en este caso será la relación de transformación al cuadrado por la resistencia que hemos calculado, nos queda 29,68 ohmios, y lo mismo con la reactancia inductiva, que nos queda 67,79 ohmios. Si dibujamos el circuito equivalente fase neutro, nos queda que la rama paralelo con los valores que hemos calculado son estos. Esto representa las pérdidas en el hierro y esto representa las pérdidas, la rama serie, las pérdidas en el cobre. Es decir, cuando conectemos aquí una carga, aparte de lo que consuma la carga, tendremos que tener en cuenta las pérdidas en estas componentes del propio transformador. Y por último, para calcular los siguientes apartados, se debe comprobar si se ha realizado el ensayo en condiciones nominales, es decir, si la corriente del ensayo es la nominal. Vale, pues, ¿cuál es la corriente nominal? La potencia aparente del transformador, la nominal, que eso lo deberíamos saber del enunciado o de la plaquita de especificaciones del propio transformador, partido de raíz de 3 por la tensión nominal, porque está en la fórmula para saber la intensidad nominal, y luego entonces sustituimos los valores, nos queda que deberíamos haber hecho el ensayo a 72,17 amperios. ¿Qué pasa? Lo hemos hecho a 68, no lo hemos hecho a 72. ¿Qué hay que hacer entonces? Vale, si calculáramos todos estos valores, teniendo en cuenta ahora los 72 amperios, nos saldrían muy parecidos, por lo que no hay que recalcularlo. Sin embargo, sí que hay que recalcular las potencias de cortocircuito, la potencia y la tensión de cortocircuito, que son valores necesarios para calcular otras cosas posteriormente. En este caso, como la intensidad nominal en el primario queda 4,37, esta es la del secundario, esta la del primario. Pues los valores de la rama serie cambian un poquito. La potencia de cortocircuito queda 3 por la intensidad nominal al cuadrado por la resistencia de cortocircuito, 1703 vatios. Es decir, esta con lo que hemos calculado antes y esta la nominal. Y la tensión lo mismo, sustituyendo con esos valores, que sí que nos quedamos con este 74 que hemos calculado antes,
pues nos queda 560,1 voltios. El 74, perdón, es raíz cuadrada de estos 2 al cuadrado. Vale, este apartado ha sido denso, pero ya los siguientes son más ligeros. Es importante entender lo de los ensayos. Si te ayuda este contenido, te recuerdo que te suscribas para no perderte ningún vídeo de los próximos ejercicios resueltos. Vale, apartado B. El apartado B dice, ¿dónde está la tensión relativa de cortocircuito? Vale, la tensión relativa de cortocircuito. Por ello, hemos tenido que recalcular esta tensión de cortocircuito para tenerla real, basada en las condiciones nominales. Esos 560 voltios los partimos por la tensión nominal, que son 6.600 en el primario, y multiplicamos por 100 para tener un porcentaje, y nos queda un 8,49% de tensión relativa de cortocircuito. Si lo queremos referir tanto a la resistencia como a la reactancia inductiva, pues hay que multiplicar esa tensión relativa de cortocircuito por el coseno de phi de cortocircuito y luego por el seno para la reactancia inductiva. ¿De dónde viene este ángulo? Pues viene del arco tangente de 67,79 partido de 29,68, que son los valores de la rama serie, estos de aquí. Y haciendo eso, pues nos queda un 3,4% para la basada en la resistencia y un 7,78 para la basada en la reactancia inductiva. Al final son bobinas de cobre, por lo que la reactancia inductiva es importante. Y apartado C, el último ya, nos pide la regulación y el rendimiento cuando se conecta en el secundario del transformador una carga que consume 40 kilovatios con un factor de potencia 0,85 inductivo. Usando, por ejemplo, este esquema, ahora vamos a conectar una carga. Esto es una carga aquí, a la salida. Las características de la carga son que consume 40 kilovatios con un factor de potencia 0,85 inductivo, lo que podría ser, por ejemplo, un motor. ¿Vale? Pues vemos. ¿Cuál es la regulación y el rendimiento? Pues para esta carga que nos dicen, el índice de carga es la potencia aparente que consume partido de la nominal. Nos dan la potencia activa y el coeficiente de la carga, por lo que podemos calcular la potencia aparente y también sabemos la potencia nominal. Pues haciendo esto nos da un índice de carga del 0,94, es decir, un 94% del total. Es decir, podríamos poner una carga un poquito mayor incluso, porque todavía tenemos como un 6% de margen para estar al 100%. Entonces, para esa carga, la regulación del transformador es el índice de carga por la relativa de cortocircuito referida a la resistencia por el coseno de phi de la carga, más el índice de carga, o sea, esto para la parte de la resistencia, más el índice de carga por lo mismo, pero referido a la reactancia inductiva. Estos ángulos son los mismos que nos lo dan. Y luego, pues claro, para la resistencia coseno y para la reactancia inductiva el seno. Bueno, no nos dan el ángulo directamente, pero nos dicen 0,85, por lo que el arco coseno de 0,85 será el ángulo. En este caso, pues aquí podemos poner 0,85 directamente porque nos lo dan. Y para calcular esto, pues será el seno del arco coseno de 0,85. Y haciendo esta operación nos queda 6,58%. Esa es la regulación. Y luego el rendimiento, pues el rendimiento es la potencia activa partida de todas las demás potencias. Vale, pues la potencia activa es 40, que nos lo da en kilovatios, si no recuerdo mal. 40 kilovatios.
Y luego la suma de todas las potencias, que es la potencia que perdemos en el hierro. Y luego el índice de carga al cuadrado por la potencia de cortocircuito. Esto es una fórmula de la teoría, ¿vale? No hay que deducirla. Se podría, sí, porque al final las pérdidas, tanto de la que consume la carga, la potencia que consume la carga, más las pérdidas del propio transformador. Pero bueno, el caso es que es una fórmula que nos podemos saber. Sustituyendo, pues, 40 partido de 40, que es lo que consume la carga, más las pérdidas en el hierro, más las pérdidas en la rama serie. Esta de aquí es fácil porque el índice de carga lo sabemos, el cuadrado ok, y la potencia de cortocircuito también la hemos calculado, 1,7. Lo tenemos aquí, 1700, pero como está en kilovatios, 1,7. Y luego para las pérdidas en el propio hierro podemos usar esta fórmula, que es la que hemos estado hablando, la intensidad al cuadrado por la resistencia en el hierro, o lo que es lo mismo, la tensión aplicada al cuadrado partido de la resistencia en el hierro. Sustituyendo todo nos queda el rendimiento de un 93,9%. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.